¿Está vivo? ¿No lo está? No. Ah, bien. Bien. Oh, gracias. Esta es Cynthia Silbach, de 63 años, una abuela y esposa que alguna vez fue muy querida. Escalofriantemente ocultaba un oscuro secreto. Cuando Cynthia sufrió un derrame cerebral, su hija Laura aceptó dejarla quedarse en la casa de huéspedes mientras se recuperaba, permitiéndole vivir cómodamente cerca de su familia. Pero la comodidad estuvo lejos de lo que Cynthia experimentó, ya que dentro de la lujosa y costosa casa en California vivía una familia problemática e infeliz. Que ella no aprobaba la manera en que él disciplinaba a los niños. Por otro lado, mi hermano no aprobaba la forma en que ella disciplinaba a sus hijos. Aunque afuera era conocido como un hombre agradable y simpático, el esposo de Laura, Gerald, en realidad era un padre severo y violento. Lo que él llamaba amor duro no era más que maltrato, gritos, golpes e incluso romper los juguetes de sus hijos cuando se portaban mal. En un arranque de furia, Gerald incluso llegó a tirar las cenizas del difunto esposo de Cynthia. Pero, a pesar de todo, la familia aguantó sus abusos. Tía Cindy solía estar en el patio trasero fumando porque no le permitían fumar dentro de la casa. Y él salía a regar las plantas y al verla decía, donde veo humo, veo fuego. Hay que apagar el fuego. Y le echaba agua con la manguera a mi tía. También se lo hizo a mi prima, a Laura, su esposa. Hasta que un día, la situación dio un giro aterrador. Cynthia había comprado un revólver en una armería local. Solo faltaba el detonante, y no tardaría en llegar. El día de su cumpleaños 62, justo antes de salir al concurso de spelling de su nieta, Gerald dijo algo que la hizo estallar de rabia. Él dice, no puedes ir así porque parece que eres de barrio vestida así. Solo unos minutos después, 5 disparos retumbaron en el vecindario, luego 5 más, y otros 5. El cuerpo de Gerald fue encontrado después tirado en el piso de la cocina, acribillado de pies a cabeza con 12 balazos. Mientras tanto, Cynthia se fue a un Denny's cercano a pedir desayuno, y luego a celebrar su cumpleaños tranquilamente en un casino, como si nada horrible hubiera pasado. Pero por su historial de conflictos con Gerald, la policía no tardó en señalarla como la principal sospechosa. La arrestaron en una cafetería horas después del crimen. ¿Quién iba a creer que una dulce abuelita había asesinado al esposo de su hija? Ella sabía que, estando bajo custodia, solo necesitaba inventar un par de mentiras, actuar un poco, y con las pocas pruebas que había, terminaría libre. Bueno, lamentablemente el esposo de Laura ha fallecido. Vamos a hacerle algunas preguntas. Vamos a hacerte algunas preguntas porque estamos tratando de averiguar qué pasó hoy, ¿de acuerdo? Está bien. Al darse cuenta, quizás, de que no ganaría ningún premio por su actuación, no tardó en dejar la farsa. ¿Qué pensabas de él? ¿Y por qué dices eso? Eso es un gran pulgar hacia abajo. No te caía bien. Sus lágrimas fingidas se transformaron en un frío desprecio que helaba la sangre. Finalmente, Cynthia recuperó el habla, y con voz temblorosa pero lúcida, les soltó a los detectives toda la verdad. Los años de terror bajo el yugo de Gerald, las veces que los roció con agua como si fueran animales, los ataques verbales que destrozaron la autoestima de sus hijos, y lo peor, las manos de Gerald alrededor del cuello de su propia esposa. Los investigadores ya sabían que Cynthia no era precisamente la fan número 1 de Gerald, pero nada los preparó para lo que venía. ¿Alguien intentó detenerlo? Parece que alguien tuvo que detenerlo, ¿verdad? Está bien. Fui yo, hoy fui culpable. Alguien tenía que detenerlo. Está bien. Dímelo tú. ¿Crees que de verdad está muerto? La confesión de Cynthia fue instantánea, y de inmediato vino el relato escalofriante de los hechos. La investigación reveló un dato escalofriante. Apenas semanas antes del crimen, Cynthia había tomado clases de tiro en un polígono local, usando el mismo revólver que después acabaría con la vida de Gerald. La premeditación era innegable, pero aquí estaba el verdadero misterio. Mientras la mayoría de los asesinatos premeditados nacen de la ira ciega, ese instinto visceral de «esta persona debe morir». El caso de Cynthia era distinto. Su frialdad resultaba perturbadora. ¿Cómo podía alguien planear un crimen con tanta indiferencia? Parecía que realmente le daba igual. Como prueba, ahí estaba ella.
celebrando su cumpleaños con todo el descaro. Desayuno pantagruélico en el Denny's, apuestas en el casino y hasta un café con extra de crema. Y cuando los investigadores le preguntaron si al menos sentía algún remordimiento, Cynthia ni siquiera parpadeó. Su respuesta fue tan fría como el acero del revólver. ¿Sentirme mal por liberar a mi familia? Deberían darme una medalla. El interrogatorio fue brutalmente corto. En menos de 10 minutos, Cynthia pasó de negarlo todo a soltar una confesión completa y detallada. ¿Y lo de celebrar el asesinato de Gerald?, preguntó uno de los detectives, todavía incrédulo. Pero ya no había más que investigar. Con la evidencia y la confesión, los agentes dieron por concluido el caso. La familia de Cynthia fue llevada a despedirse de ella. Fue en ese momento, entre lágrimas y silencios incómodos, cuando cayeron en la cuenta. Estaban atrapados en una pesadilla de la que nadie sale intacto. Mientras la familia se desmoronaba en llanto, Cynthia permanecía impasible, casi satisfecha. Ahí estaba, una abuela convertida en asesina, fría hasta la médula, sin un ápice de remordimiento. El momento más crudo llegó cuando pidieron a su nieta que se despidiera. La niña, temblando, se negó rotundamente a entrar. Cariño mío. No. Ven, dame un beso. No, tú mataste a mi papá. Ese rechazo silencioso fue el espejo que finalmente le mostró a Cynthia el verdadero horror que había sembrado. No solo había matado a Gerald, sino que había destrozado los cimientos de su propia familia. La imagen de Cynthia como una abuela despiadada se selló definitivamente cuando el detective Morales, en un último intento por sacarle algo de humanidad, le sugirió: «Reza a Dios para que el sistema tenga misericordia de usted». Quien sea que le reces, asegúrate de que tú No le rezo a nadie. acudas a un poder superior. Recé hoy. Está bien. Primera vez que recé en mi vida. ¿Por qué oraste? Espero que muera. Vaya. 3 años después del asesinato de Gerald Eustaquio, comenzó el juicio contra Cynthia Silvack. Aunque era indiscutible que Cynthia había matado a Gerald, el tribunal debía resolver 2 cuestiones clave: si el homicidio fue premeditado. Si existía alguna justificación legal, la premeditación fue fácil de demostrar. Compra del arma homicida semanas antes. Prácticas de tiro en el polígono local. Estudio meticuloso de los movimientos de la víctima. Pero el clavo en el ataúd de su defensa llegó cuando Cynthia, durante el interrogatorio, soltó esta declaración. Durante 13 años quise ir a buscarlo. Estoy devastado. Pero el argumento de la justificación era más complicado de sostener. Cynthia insistía en que Gerald, Jaguar, había sido un monstruo, violento, manipulador y cruel. Incluso contaba con el testimonio de Laura, su propia hija y esposa de Gerald, quien confirmó el historial de abusos. La defensa argumentó que, en un arranque de desesperación, Cynthia había actuado para proteger a su familia de un hombre que las estaba destruyendo poco a poco. ¿Era un crimen pasional? ¿O un acto de defensa propia tardía? Pero todo se vino abajo cuando la fiscalía reprodujo esa grabación. ¿Que si lo planeé? Claro que sí. Esa frase, dicha con tranquilidad escalofriante, selló su condena. Semanas después, el veredicto fue claro: culpable. Cynthia Silvack fue sentenciada a 50 años de prisión a los 65 años. Una condena que, en términos prácticos, significaba morir entre rejas. No habría redención ni libertad tardía. Solo el peso frío de sus decisiones, cargando como una sombra cada amanecer tras los barrotes. ¿Fue justicia o venganza? Una abuela, un revólver y 12 balas que cambiaron todo. Queremos saber tu veredicto. ¿Justicia por proteger a su familia? ¿Crueldad por ejecución premeditada? Comenta antes que el video sea reportado. Activa las notificaciones. Mañana revelamos las cartas de la cárcel donde Cynthia confiesa detalles macabros que no llegaron al juicio. ¿Te atreves a compartir este caso? El 87% de nuestra audiencia no cree en su inocencia. ¿Y tú? ¿Hubieras actuado como Cynthia? Deja tu opinión real. La noche habla donde la verdad nunca duerme.